Ajá. Una vez más estamos listos para ampliar algunos temas que son de su interés. Eso es lo que hacemos en el espacio de la entrevista. Hoy vamos a conocer cuáles son las apuestas estratégicas de la administración del presidente Nayib Bukele, cuáles son esos grandes proyectos que pueden marcar la diferencia entre su administración y las anteriores, cómo están diseñados esos proyectos y qué papel jugamos los ciudadanos en el desarrollo de los mismos. De eso vamos a hablar esta mañana, pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de hoy. El presidente de la República, Nayib Bukele, nombró a Luis Rodríguez, ex candidato a la alcaldía de Antigua Cuscatlán, como el comisionado presidencial de proyectos estratégicos. Su trabajo consistirá en diseñar propuestas para solventar las urgencias del país y además construir el futuro. Para Rodríguez, el país cuenta con capacidades de sobra para comenzar una era de soluciones estratégicas innovadoras, ambiciosas, integradoras e inclusivas. Rodríguez tiene bajo su responsabilidad la planificación de los grandes proyectos estratégicos que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha propuesto ejecutar a cargo de todas las instituciones centralizadas y autónomas, así como otros que puedan ir saliendo en el camino, a recomendación de la ciudadanía y de organismos nacionales e internacionales. Entre sus primeras acciones, Luis Rodríguez se reunió con representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para planificar estrategias que lleven a El Salvador al desarrollo sostenible. El fin de semana anterior, la ministra de Vivienda anunció a los habitantes de la comunidad del Espino un ambicioso proyecto que pretende crear un complejo habitacional tipo apartamentos para otorgar vivienda a estas familias. Ante esto, el comisionado Rodríguez publicó un tuit en el que hace mención a que todo era cuestión de tomar una decisión. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana de 12 de junio de 2019 saludamos a Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos. Luis, un gusto saludarlo, bienvenido a este espacio. Manuel, gracias a ustedes y feliz de estar aquí a la orden de Canal 12. Luis, ¿cómo debemos entender los ciudadanos su cargo, ese que ha sido creado para trabajar en el equipo del presidente Nayib Bukele? Bueno, nosotros, el área nuestra se considera como un instrumento que lo que hace es descomponer la visión estratégica del presidente. ¿Cómo lo vamos convirtiendo todo eso? Pues en cuestiones tangibles, pues a través de una serie de proyectos que quizás se enfocan en dos grandes vías. Por un lado, una que es resolver urgencias, problemas coyunturales, bolas de nieve que en el tiempo no se trataron y hay que hacerlo de forma inmediata, pero que por otro lado no nos quite la visión y el objetivo de ir también construyendo condiciones nuevas para futuro. Entonces el reto es ir trabajando con las dos, digamos dentro de toda la estructura del gobierno. Somos una entidad transversal, ¿verdad? Trabajamos con cualquier institución de gobierno, trabajamos también con los gabinetes de forma puntual, lo que nos permite tener todo el aparato del Estado a disposición, apoyarnos de ellos en las cosas incluso que nosotros técnicamente obviamente no podemos estar muy especializados, y por otro lado también darles apoyo a ellos en cuestiones estratégicas o en estrategias disruptivas para que también ellos desempeñen una dinámica distinta. Podríamos tomar como ejemplo el tema de la vivienda. Hablábamos de la visita que hizo la ministra Michelle Sol a la zona de la comunidad aquí en el Boulevard Cancillería, donde mucha gente fue pues sacada de sus casas y sacada de una propiedad en la que ellos han estado por años. Sabemos que El Salvador tiene un problema de déficit habitacional. Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de qué tantas casas se necesitan y cuántas, digamos, y la pregunta es cuántas casas tendrían que haber sido facilitadas por cada administración que ha pasado. Hemos tenido 30 años de gobiernos, por un lado, pues 20 del Partido Arena, 10 del FMLN, pero el déficit habitacional sigue siendo un problema, digamos, a atacar de inmediato, porque sabemos que hay familias que no tienen hasta ahora, pues no han podido acceder a una vivienda, o también tenemos a otras que están en lugares que son considerados precarios. Desde, digamos, el cargo que le toca a usted, ¿cómo atacar este problema, el del déficit habitacional? Bueno, en primer lugar, el pasar de un viceministerio de vivienda a un ministerio de vivienda tiene que ver con
es como una reestructuración, si se puede llamar así, general del aparato del Estado. Se han dado cuenta ustedes que se ha creado, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Territorial, ¿verdad? Que se le da un énfasis puntual al microterritorio. Eso yo te puedo comentar más tarde. Por otro lado, la aparición del Ministerio de Vivienda y una consolidación corporativa alrededor de este. Existe también una Secretaría de Operaciones y Gabinete que hace que su función principal es hacer que todos caminemos a la velocidad que tenemos que hacerlo. Y obviamente empezar a quitar esto del elefante blanco. Sí. Por otro lado está la Secretaría de Innovaciones, que se encargue obviamente de llevarnos hacia un futuro tecnológico en un mediano plazo. Por otro lado está la Secretaría de Inversiones y Comercio, que su mismo nombre lo menciona su función, pero específicamente en el tema de vivienda, por ejemplo, el año pasado creo que llegó una solicitud a la Oficina de Información y Respuesta del Viceministerio. En español lo que decía, lo que le preguntaba era cuál es el déficit habitacional, porque el Ministerio de Vivienda, su enfoque principal es el déficit en cantidad de casas que hay que hacer y en la calidad mínima que deben tener. Sí. La respuesta del Viceministerio en ese momento fue, si te lo pongo un poco... nosotros te vamos a dar información del 2007. Estamos en 2019. Sí. Te vamos a dar información del 2007. ¿Por qué nos basamos en el último censo? El de 2006. Exacto. Y la información es esta. Pero hay un estudio que es de Hábitat para la Humanidad en el 2016, que la información es esta. Y hay otro estudio que es del PNUD, que la información es esta en el año 2016. ¿Quién tiene la información más actualizada? No es el gobierno, no es la institución. ¿Quién debe regir la política? O lo que tú mencionabas hace un momento, toda la dinámica de ir compensando una falta o un déficit habitacional que nos coloca en el segundo lugar a nivel centroamericano. Es el gobierno, debe manejar la información, no la tenía. La tenía desde hace mucho tiempo. Al no tener información, ¿cómo tú vas a estar claro de, ok, ¿dónde voy a construir? ¿Para cuántas personas? Son casas de 100 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, de 2 habitaciones, de 1, de 3, de lo que sea. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo información? El déficit en promedio anda por las 250,000 viviendas que se tienen que construir. Y por otro lado 1.2 millones que no están en las condiciones mínimas, si se le quiere llamar. Están, digamos, en estado de vulnerabilidad. Sí, entonces ha sido una institución que ha estado como escondida, que hay que sacar a la luz este tema, y que esta visión de gobierno lo que tiene bien es, ok, este problema es grave, dediquémosle un capítulo especial. Así han sido una serie de transformaciones o apariciones de ministerios nuevos, así como vivienda. ¿Se podría decir que estas son como los elementos de la hoja de ruta que ustedes van a seguir durante la administración del presidente Bukele? Buscar esos temas que son grandes, por lo menos desde el puesto que a usted le toca jugar en el gobierno, para digamos, ver qué tipo de soluciones se le ofrecen al ciudadano, porque estamos hablando de digamos, el déficit de casas, pero ya si lo vemos en la calle, estamos hablando de familias que están en condiciones vulnerables. Si hablamos de proyectos, por ejemplo, de grandes obras de infraestructura que se necesitan o que se deben, digamos, integrar a otros proyectos, hablamos de lo que nos pasa, por ejemplo, con el tráfico, sí, que se vuelve un problema que lo podemos ver desde el papel de una forma, y si lo vemos en la calle, todos sabemos el grave problema que representa moverse a veces en sitios que no están muy distantes, pero que nos toma 40 minutos, media hora, 1 hora, y cuando hay problemas de congestionamiento nos puede tomar hasta 1 hora y media, cuando lo normal sería tal vez que hagamos 10, 15 minutos para movernos de un lugar a otro. Sí, bueno, ustedes padecen el insufrible tráfico aquí afuera. El tema con el tráfico, el presidente ha solicitado en el último Consejo de Ministros, solicitó que le diésemos prioridad a diseñar de una vez por todas un plan maestro que contemple la integración de varios elementos.
Por un lado, la jerarquía, digámoslo así, está al revés. Digamos que eso es lo primero. Para este gobierno la persona, el ciudadano es lo primero. En este caso es el peatón o el usuario del transporte público. Y luego coloquemos a los vehículos, los camiones de transporte y los vehículos como los que tenemos, motos, etc. Al darle vuelta a la jerarquía, lo que nos implica es un reto de infraestructura, primero para los usuarios o para los peatones, empezar a recomponer todo eso que se ha deformado, y por otro lado un ordenamiento en función de ellos. El ordenamiento tiene que ver no solo con la infraestructura per se, que se requiere hacer, digamos, varios ajustes en ese lado, sino que también en cómo se moviliza el ciudadano y dónde están ellos ubicados. Por ejemplo, en buses, si nos vamos a porcentajes, buses anda más o menos por un 7%, pero ese pequeño 7% es el que causa el 80% de los problemas. Sí. Entonces, el punto para nosotros es cómo empezamos también una serie de estudios y análisis de por dónde vienen las principales vías. Por ejemplo, son casi 300.000 vehículos los que entran al Gran San Salvador. La dinámica del Gran San Salvador ha ido cambiando también, ha ido incrementando su actividad comercial, laboral, de servicios, industrial, etcétera. De las 17 zonas industriales, 14 están ubicadas en el Gran San Salvador. Ha ido disminuyendo la cantidad de gente que vive, que vive en estas zonas y ha migrado a las afueras. Por ejemplo, podríamos tener el caso de la colonia Escalón. Durante muchísimo tiempo fue una zona habitacional y ahora se ha convertido en una zona de oficinas, una zona de consultorios, se ha convertido en una zona, digamos, donde funcionan algunos despachos, funcionan otro tipo de empresas, y a las 5:30 de la tarde es imposible circular por algunos puntos debido a la cantidad de tráfico que se genera. El embotellamiento en la zona de Maferrer, el embotellamiento en la zona de Luceiro, la calle El Mirador, todos esos sectores se vuelven intransitables, pero ahí encontramos otros problemas, Luis, que tienen que ver con el mal desarrollo de la ciudad, porque esas eran zonas habitacionales que se convirtieron ahora en zonas comerciales, y la infraestructura, las calles no estaban diseñadas, porque uno de los grandes problemas que se tiene, por ejemplo, es que hay gente que tiene un negocio en un lugar que antes fue una casa y tiene 3 parqueos, pero recibe a 50 clientes. ¿Y dónde estacionan los vehículos toda esa gente? Tenemos carros estacionados en las aceras, tenemos el problema de que la gente que va caminando en la acera no puede hacerlo porque tiene que bajarse a la calle porque el vehículo está estacionado ahí. Pero eso lo que indica, digamos, son una cantidad de elementos que entran en un mismo juego. Lo que se vuelve, digamos, el dolor de cabeza de todos, el tráfico. Bueno, te vamos a contratar en el equipo de análisis porque justamente ese tipo de lecturas generales son las que están surgiendo. Incluso la gente está enviando a nuestras redes sociales, nos está enviando datos, nos está enviando ideas, nos está enviando lecturas de cómo ven ellos las cosas. Lo estamos sistematizando para ir viendo factores comunes con lo que nosotros ya estamos planificando, o cosas que de pronto pueden ser innovadoras o disruptivas y que puedan funcionar. Al final, la participación ciudadana es lo que también permite que la dinámica de un gobierno o de una gobernanza fluya mucho mejor. En este caso, es muy cierto que muchas cosas se han ido deformando. Lo que antes era una zona habitacional, hoy es una zona industrial. Lo que antes era una zona habitacional de 2 vehículos, hoy es una zona comercial, que hoy son 10 vehículos, más los clientes que vienen, más los que pasan por ahí. Es decir, ya todo eso colapsó, y el diseño urbanístico no era para hacer una zona comercial, era para hacer una zona habitacional. Por lo tanto, lo que antes eran calles o pequeñas avenidas en formato de colonias de vivienda, etcétera, hoy se han transformado en arterias principales. Y esas son lecturas que nosotros tenemos que ir haciendo a detalle, pero más allá de estos polos siempre se tiene que ir un poco más al fondo, y lo que te das cuenta es que depende de la relación vivienda dinámica del día a día, es decir, laboral, ¿verdad? Entonces yo estoy viviendo, por ejemplo, en Lourdes, y voy para la zona del Escalón, como tú mencionabas, haz todo el recorrido, más los que vienen justamente del otro lado, por el Instituto de Información Pública, más los que vienen por abajo, por San Salvador.
Tenemos que hacer una evaluación de los principales accesos, tenemos que hacer una evaluación de a dónde va la gente, de cuánto es el porcentaje, andan por el 60 y algo en vehículos. Tenemos que hacer una evaluación de cuánto tiempo se quedan en la ciudad, cuál es la dinámica de ellos interna, y así proponer la mejor solución. A todo esto pueden haber soluciones de la A a la F, pero es nuestra responsabilidad, junto con el Ministerio de Obras Públicas, junto con el BMT, platicándolas y socializándolas con los entes industriales, etcétera, para que busquemos la mejor de todas, buscar todas las vías de financiamiento posibles, porque es también nuestra responsabilidad llevarle al presidente la carpeta con todos los detalles posibles y que se tome la mejor decisión. Justo eso era lo que le iba a preguntar. Ustedes, digamos, hacen el estudio. Ya hablamos de dos temas que son importantísimos para los ciudadanos. El tema del acceder a una vivienda, que se vuelve, digamos, una situación un tanto complicada para muchas familias. Y el otro, la movilización digamos, en el país, no solo en San Salvador, porque también la gente de San Miguel dice, mire, aquí tenemos un problema serio para movernos. Correcto, la gente de Santa Ana dice, mire, el tráfico se ha vuelto como el de San Salvador en ciertas horas. Sí, entonces, o los chorros. Exactamente. O también en la misma ciudad, en el municipio. Me dicen, Santa Ana se ha vuelto, digamos, un centro de desarrollo también. Nos dicen, estamos adoleciendo ya los problemas que tienen las ciudades como San Salvador o como Santa Tecla, donde moverse a ciertas horas es muy complicado. Entonces, ustedes hacen, digamos, toda la recopilación de la información, recogen también las posibles soluciones al problema y se lo llevan al presidente para decirle, presidente, esto es lo que hemos encontrado y estas son las posibles soluciones. Hay que buscar cómo financiar este tipo de proyectos o, digamos, cómo integrar a las instituciones para que puedan, digamos, operar la solución a lo que nosotros consideramos está afectando al ciudadano directamente. Sí, por ejemplo, te mencionaba el tema de los chorros porque ha salido bastante a la luz luego de los últimos temblores y tormentas. Y ese asunto nosotros hemos estado ya en una serie de reuniones porque también se nos ha pedido una solución definitiva al respecto. Y cuando nosotros empezamos a ver las soluciones sigue siendo casi que lo mismo. En español lo que hemos dicho, ya dejemos la solución de raspar la montaña a un lado y empecemos a buscar otra. ¿Cuánto nos ha costado en vidas humanas, por ejemplo, los derrumbes en los chorros? ¿Cuánto le ha costado a la industria de Occidente o incluso quienes están en el Gran San Salvador, porque es prácticamente la única vía de conexión que tenemos con Occidente? ¿Cuánto cuesta a nivel, digamos, lo social, en el tema de estrés colectivo, la gente como llega al entrar aquí a la capital o sale, la gente que le toca salir a las 2, 3 de la mañana porque tiene que venir a trabajar aquí a San Salvador y tiene que estar aquí a las 7:30? Es decir, alrededor de todo eso hay una serie de indicadores que nosotros tenemos que evaluar en la historia para decirle a la gente, ok, nuestra solución ahora, no sé, va a costar tanto. Bueno, qué caro, sí, pero ¿cuánto ha sido el trabajo histórico? Definitivamente va a ser una solución que quede perdurable en el tiempo y que alivie de una vez por todas esto. Eso es lo que vale la pena y esa es la función que a nosotros nos toca ver y nos toca trabajar en conjunto con las demás instituciones de gobierno. Sí, porque si hablamos, por ejemplo, del tema de los chorros, significa pérdidas para los ciudadanos que viven en municipios como Colón, significa pérdidas para todos los que viajan de Occidente, significa pérdidas para los sectores productivos, porque Acajutla está allá en Occidente, sí, y para traer las mercaderías o materias primas del puerto, sí, a las zonas industriales tienen que pasar por ahí. Y muchos dicen, si damos la vuelta y hacemos el giro para salir por el Boulevard Constitución, también tenemos otro nudo. Un gasto de combustible y significa también pasar por el embotellamiento que se forma ahí, porque se ha vuelto, digamos, la puerta de entrada para toda la gente que viene de Oriente o de la misma zona norte. Entonces, pero ¿qué solución, digamos, definitiva, en cuánto tiempo se podría decir, mire, ya tenemos lo que podría ser la respuesta al problema de la Panamericana en este tramo que conocemos como Los Chorros, que le genera tantos dolores de cabeza a usted? Seguramente mientras conversamos ya hay gente esperando que abran la vía para viajar a Occidente y son grandes colas las que se arman todas las mañanas ahí. Sí, bueno, aquí son varias cuestiones. Una es la evaluación de que obviamente toma un poco más de tiempo, pero hay que considerarlo, de aquel famoso anillo periférico que no terminó siendo un anillo, sino que fragmentos
fragmentos colocados de un anillo. Nunca se conectó, digamos. Jamás se conectó, lo que se hicieron fueron pequeños fragmentos, entonces por supuesto tú tenés que, para entrar del escalón hacia Santa Tecla, tenés que atravesar ciudad y podrías prácticamente hacer esto. El Boulevard Monseñor Romero es un fragmento, no es un anillo periférico ni nada por el estilo. Entonces se está haciendo una evaluación específicamente por eso, se está haciendo una evaluación de lo que te mencionaba, los principales accesos o grandes nudos, los meganudos, y la dinámica de la gente hacia su día a día laboral, para ver también cómo solucionamos esto. Obviamente la sala tiró una resolución definitiva sobre el CITRAMS. Se está haciendo también una evaluación referente a este formato y lo mismo, dejar una solución definitiva. Se está haciendo una evaluación sobre el tema de infraestructura, se está haciendo una evaluación por el tema de los chorros en específico y otros sitios que tienen altos niveles de riesgo, primero humanos y luego económicos y sociales. Es decir, es un trabajo muy grande que se está trabajando en conjunto con Transporte y con Obras Públicas y con Fovial, pero como yo te mencionaba hace un momento, sí se tienen que hacer cosas de momento, que para eso MOP está ya actuando, pero también tenemos que dejar de una vez por todas soluciones que nos puedan funcionar de aquí a futuro. O sea, ya no podemos seguir solo siendo un aparato de gobierno reactivo. Hay que reaccionar, por supuesto, pero también hay que dejar de poner parches, podríamos decir. Exacto. A un problema que tiene que ser una solución que definitivamente, digamos, le quite la carga que tiene la gente que vive en Occidente para trasladarse a la zona de Santa Tecla o diferentes puntos del país pasando por la Panamericana. Exacto. Porque hay una situación que me llamaba la atención cuando usted decía cuál era el enfoque, digamos, de su puesto en el gobierno. Usted decía, voy a trabajar en infraestructura pública y en educación. Pero hemos visto de que los gobiernos anteriores trabajaron en infraestructura, pero que se convirtieron en proyectos que no son malos, pero tuvieron un costo muy elevado y al final no solucionaron el problema que se supone iban a solucionar. Tenemos la zona de Maferrer, sabemos que ese es un paso, digamos, a desnivel que costó bastante caro. Se hizo incluso ahí una pasarela a la que se le pusieron ascensores que nunca nadie utilizó y que, digamos, se convirtió en un gran monumento, pero en las tardes se convierte como en un arbolito de Navidad porque está todo lleno de carros y nadie se puede mover porque la vía tiene, digamos, lo que como ciudadanos podemos percibir. Hay un defecto, digamos, cuando uno sale del redondel, es que la calle se convierte como un embudo. Entonces, porque hay incluso una casa que está en una esquina ahí que no deja transitar y que incluso impide la visibilidad para poderse incorporar a la zona de la Jerusalén. Y uno se pregunta, ¿realmente estos proyectos de infraestructura iban a resolver el problema? Porque mucha gente se queja del congestionamiento que se hace incluso debajo en el túnel que une Maferrer. Tenemos el paso del Jaguar, que es otro, digamos, otro proyecto muy bonito, porque no podremos, digamos, decir lo contrario, pero el congestionamiento que se hace ahí es tremendo porque lo que hace es trasladar, digamos, la masa vehicular a la zona del monumento Bienvenido a Casa. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, o sea, se van a invertir en infraestructura, pero ¿qué garantía podemos tener los ciudadanos de que estos proyectos no se van a convertir en otras situaciones como las que estamos viendo, en las que se invirtieron muchísimos millones y las soluciones pues no llegaron a tiempo? Sí, bueno, una cosa importante que hay que evaluar es la integralidad de los proyectos. Si yo trabajo, por ejemplo, si yo voy colocando alfileres, digamos, por sitio por sitio, como proyecto individual, evidentemente su propio carácter, su propia naturaleza por la cual fue diseñada, no va a tener conexión con nada. Yo puedo hacer un paso a 2 niveles, digamos, en una zona específica, pero debo entender que todo esto es una serie de conexiones, no solo de infraestructura, sino que también de hábitos, por ejemplo. Entonces, el hecho de trabajarlo de forma integral, el hecho de incluir, y aquí mencionaba un poco el tema de la sociedad civil, que el que está nutriéndonos a nosotros de información, el hecho de incluir al usuario en esto y que el usuario te diga, yo jamás voy a pasar por ahí. Por ejemplo, hay redondeles donde tienen mesas para almorzar, ¿verdad? No sé si se han fijado, pero no puedo llegar al redondel. Entonces son detalles que cuando uno diseña una propuesta integral
tiene que meter también al usuario dentro de esto, es decir, hay que jalar información de parte de la gente, y ese es el valor que tiene la participación ciudadana para diseñar proyectos integrales. Puedes hablar también del Puerto de la Unión. Si el Puerto de la Unión se hubiese concebido como un proyecto estratégico de red de puertos, que es algo que nosotros estamos ya trabajando e iniciando toda esta evaluación de la versatilidad que puede tener la función de un puerto amarrada con otro, y dejamos de verlo solo como un proyecto excesivamente individual, es muy probable que cobre otro tipo de objetivo y cobre también otro tipo de dinámica y se vuelva también en un atractivo de inversión a nivel nacional, pero ojo, a nivel también regional. Nosotros, una de las intenciones del presidente también con nuestra oficina y con todo el aparato del Estado es que también El Salvador tenemos que dejar de verlo solo como nuestros 21.000 kilómetros cuadrados. O sea, si nosotros hablamos de un proyecto de movilidad, por ejemplo, de un proyecto de conectividad, tenemos que verlo a nivel regional, porque el potencial está ahí. Si nosotros hablamos de un proyecto turístico, logístico, pesca, etcétera, tenemos que dejar de verlo a nivel excesivamente local y tenemos que empezar a ver hacia afuera. Surf City conectado con un sistema vial correcto, con un sistema de transporte interno correcto, conectado con potenciales en temas logísticos, con congresos y convenciones, pegado a una marca país, pegado a una promoción por parte de Relaciones Exteriores, Proesa, la Secretaría de Inversiones, para comenzar a traer pegados con la empresa privada, por ejemplo, en todo el tema de los desarrolladores, vivienda, apartamentos, etcétera. Si nosotros lo vemos como un integrado, ya el proyecto va tomando otra forma y va tomando otro tipo de dinámica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no solo como infraestructura, no solo verla como infraestructura pura y dura, sí, sino que irla pensando también en su conectividad con la industria, en su conectividad con la empresa, con la vivienda, con la dinámica económica, con la dinámica social también, espacios públicos. El Salvador, la OMS te dice más o menos que el mínimo de espacio que tiene que tener por persona para convivir es de 10 metros cuadrados. Nosotros tenemos 2 metros cuadrados. Entonces el tema del espacio público, todo lo que incide y todo lo que conecta con el transporte público, con un ordenamiento ahí, todo lo que incide y conecta con la dinámica económica, con el tejido social de los microterritorios, con el tema de la violencia. Es decir, tenemos que empezar a diseñar cosas de forma integral para que realmente funcione. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Conversamos hoy con Luis Rodríguez, él es el comisionado para proyectos estratégicos. Regresamos enseguida. Esta mañana conversamos con el comisionado presidencial para asuntos estratégicos, para temas estratégicos, proyectos estratégicos, esos que están ahí y que forman parte del trabajo que está haciendo Luis Rodríguez, quien es el comisionado, que hoy nos acompaña aquí en el espacio de la entrevista. Hablábamos de soluciones que se pueden dar a grandes temas, ya hablábamos de vivienda, hablábamos de la movilización que se ha convertido en un problema, pero también es necesario, comisionado, que hablemos sobre, digamos, la capacidad que tienen los gobiernos de gestionar esas soluciones para esos grandes problemas. Sí. Porque lo que hemos visto, si analizamos lo que ha pasado en los últimos años, es la óptica política que ha privado sobre, digamos, las soluciones a esos problemas. Muchas veces los partidos han pensado, si yo aplico esta solución a este problema, eso me va a costar votos en el futuro. Y eso significa que mi partido puede perder un diputado, puede perder una alcaldía, sí, o puede perder incluso la presidencia de la República. Y es por eso que se ha venido chineando temas como el transporte colectivo, por ejemplo, sí, donde siempre se habla de que es necesario modernizar, donde se habla de que es necesario, digamos, invertir en esos proyectos que generen una comodidad para el pasajero, pero vemos que el Estado sigue erogando millones y millones de dólares en subsidios y las soluciones no llegan. El usuario se sigue quejando de lo mismo. Unidades en mal estado, unidades saturadas, conductores que manejan, digamos, que como que si no les importa la vida de quien llevan en esas unidades y se preguntan, bueno,
¿Y las soluciones a este problema dónde están? ¿Por qué no se aplicaron durante los últimos 30 años? ¿Será que se tuvo miedo al costo político que podía representar para el ciudadano, por ejemplo, pagar un poco más por un servicio de transporte que mejore? ¿Será que se tuvo miedo a pelearse con los concesionarios, en este caso de las rutas, los empresarios de buses, y aplicar las soluciones? Y esa es una de las interrogantes, digamos, ¿qué tanto capacidad de maniobra va a tener usted como comisionado para aplicar esas soluciones que en determinado momento se pueden convertir en la medicina amarga que el presidente estaba mencionando en su discurso de toma de posesión? Bueno, yo creo que un factor principal, digamos, si lo ponemos en una pirámide, el factor principal es la voluntad política y quien la lidera. En este caso, algo que es bien importante es que el presidente está liderando las cosas. Tenemos poco tiempo, por supuesto, o sea, no tenemos ni 2 semanas, pero sí creo que la gente ha sentido una dinámica bastante interesante, bastante veloz, si se puede decir en algunas cosas. Se está tratando de asumir los cargos rápido, recibiendo lo suficiente información. Eso no quita un nivel de actuación o de la búsqueda de resolución de problemas que sean urgentes. La voluntad política es clave y el liderazgo para asumir las decisiones es bien importante. Tener la claridad, por ejemplo, de decirle a la gente, bueno, como gobierno no somos los únicos ni los plenipotenciarios para resolver las cosas. Los necesitamos a ustedes como sociedad civil, necesitamos a la empresa, necesitamos a los países amigos y a los cooperantes para que se forme un vínculo, digámoslo, tan fuerte como para que estos proyectos sean realidad, o para que la toma de decisiones vaya acompañada también de las fuerzas de las fuerzas integradas que hagan que estas cosas funcionen. No se puede caminar solos, eso es definitivo, pero es nuestra responsabilidad y es nuestro reto el poder atraer a todas estas fuerzas, el poder mostrarles un objetivo común, el tener proyectos que ellos tengan la seguridad de que funcione, el poder trabajar junto con la empresa privada, el poder trabajar junto con la sociedad civil, el poder trabajar junto con los países amigos y los cooperantes, ONGs, emprendedores, etcétera. Si no juntamos nosotros estas fuerzas, si no generamos confianza también de que las cosas que estamos nosotros proponiendo son responsables, son funcionales, financieramente son viables, incluyen a todos los actores, si nosotros no hacemos eso y no tomamos esa responsabilidad, pues obviamente las cosas en cierto modo van a seguir igual. Entonces vamos por la decisión política, por las grandes decisiones ejecutivas, pasando por el reto de poder ir juntando las alianzas correctas. Algunas ya están, hay proyectos que ya están, hay proyectos que se tienen que construir, hay proyectos faraónicos que son otro formato, pero que no hay que dejarlos de lado. Pero si nosotros tenemos claros estos puntos, podemos llegar también al reto operativo, digamos. Para eso se han hecho los ajustes necesarios para que haya una entidad transversal, así como nosotros para la parte estratégica, una entidad transversal que esté contando tiempos, objetivos, cómo va este porcentaje de inversión, cómo va con tal cosa, necesitas tal. Es decir, que es la comisión presidencial de gabinetes y operaciones, que imprima también una velocidad de ejecución, y que nos volvamos no solo un gobierno eficaz para ir a los puntos importantes, sino también un gobierno eficiente. Podríamos decir que su labor es casi como la de un director de orquesta, en la que definitivamente, digamos, se buscan soluciones a un proyecto y es el que le toca, digamos, ver que todos vayan al mismo tiempo, todas las instituciones que se integran en un proyecto, porque si hablamos de transporte, pues obviamente son varias instituciones las que tienen que estar involucradas. Si hablamos de vivienda, es otro tema en el que hay muchas instituciones que van a estar involucradas, pero alguien tiene que marcar el paso de cómo van a desarrollar. Obviamente el presidente es un papel importante, pero es el que ve el macro de cómo funciona todo el gobierno, y alguien más tiene que estar viendo cómo funciona, digamos, el desarrollo de esos proyectos ya en áreas específicas, porque definitivamente hemos visto soluciones que en determinado momento han tratado de aplicar algunas instituciones, pero se han quedado aisladas y nunca, se articularon.
Y ese es un problema muy serio, porque hablamos, por ejemplo, del tema del transporte, hablamos del tema del tráfico, pero parece que el viceministerio no se integró en este caso con la dirección de tránsito de la policía para ver, digamos, qué hacer para que esto sea operativo, porque eso es incluso una deficiencia que está ahí. Todo el mundo dice, a veces cuando buscas policías no hay, pero ni para medicina. Los de tránsito, por ejemplo, que son los que son, digamos, juegan un papel fundamental a la hora de las grandes movilizaciones. Estamos en una hora en la que mucha gente va a trabajar y necesita que el tráfico se agilice. En la tarde, cuando la gente sale, necesita que alguien agilice, digamos, el movimiento. Pero hasta ahora parece que el sistema de transporte ha funcionado por un lado, el sistema de control de todos los vehículos ha funcionado por otro, y el tema de quién impone la ley y quién dice cómo debe de comportarse tanto el peatón, el motociclista y el conductor de vehículos de transporte colectivo, vehículos pesados o vehículos particulares es otro, y no hay una integración. Y esa es una situación que ha hecho, digamos, que las deficiencias en la movilización estén latentes un día tras otro y nos generen gastos, porque el costo del combustible pues es alto, ¿no? Sí, bueno, en cierto modo, lo que el presidente ha pedido, digamos, a todos los funcionarios, es que los análisis de las situaciones se hagan de una forma holística o con varios tipos de información. Por ejemplo, en el tema de salud, lo que tú hablabas de las medicinas hace un momento, tiene que ver con un problema de cadena de abastecimiento. El problema de salud no solo tiene que ver con una cuestión de infraestructura. Bueno, claro, ustedes han ido documentando muchos problemas en este aspecto, pero no es específicamente ese. Es un problema de servicio. Y es un problema de parametrización de las etapas, de cuando tú llegas, te atienden, llegan, te hacen el estudio, tal. O sea, tiene que ver, son muchos factores que van más allá de la infraestructura, pero que tienen el mismo nivel de importancia que el de una nueva estructura. Sí. Es decir, son dos cosas, como yo te mencionaba hace un momento, son dos cosas que en el tiempo quizás no se han tratado, y como no se han tratado de la forma correcta, se han ido transformando en una bola de nieve que hoy se vuelve una crisis. ¿Cómo está conectado, por ejemplo, el tema de salud con educación? Se sabe que la cantidad de enfermedades que son de carácter preventivo se están transformando o se transforman en ciertos momentos en crisis. El proyecto Mi Nueva Escuela lo que tiene es dentro de su apartado de infraestructura, que el punto es crear unas nuevas infraestructuras con nuevos materiales constructivos, etcétera, un nuevo diseño. Pero tiene dentro de sus puntos que las escuelas empiecen a tener una clínica de salud. ¿Sabes cómo liberaríamos nosotros el Sistema Nacional de Salud teniendo una clínica en una escuela que atienda a los niños y a las mamás al menos? Es decir, las cosas están conectadas. Por ejemplo, la Comisión de Operaciones se topa con un problema a nosotros nos alerta, de hecho vino de aquí de Canal 12, nos alertan sobre la carencia de la medicina para el cáncer. Inmediatamente nosotros actuamos y preguntamos de inmediato. La medicina estaba. Pero no tal vez donde se necesitaba. Pero no estaba para el usuario. Y el problema en el ciclo de este tipo de enfermedades, que tú le das un lapso de no tratarla, o por un problema de mal manejo, de mal manejo logístico dentro o por un problema de falta de voluntad, por lo que sea, el hecho de que tú no trates eso en el tiempo correcto y te saltes tiempos o tengas un mal sistema de compras, termina agravando una enfermedad que aquí en el país y en el mundo es grave. Y es la vida de personas. Eso fue un problema que inmediatamente se resolvió. Pero si no nos hubieran avisado, si no hubiésemos tenido un mecanismo de redes sociales, teléfono, etcétera, si no nos hubieran avisado, no hubiésemos podido resolver el problema. Y ahí voy con la importancia que tiene la participación ciudadana. Hace poco yo hablaba de esto y mencionaban en las redes sociales, sí, pero ya eso lo hicieron en el plan Cuscatlán. Es que no se trata de hacer un plan Cuscatlán, se trata de una dinámica de relaciones entre gobierno, sociedad civil, que tenemos que estar siempre conectados, porque unos denuncian, porque unos recomiendan, porque otros actúan de inmediato, porque esa actuación de inmediato, ok, logramos solucionar el problema, pero ¿qué es lo que está sucediendo en el macro?
Entonces definitivamente hay un problema grave en la compra de productos, en la cadena de abastecimiento, en la logística, en el manejo de bodegas, lo que sea. Ya es un asunto que el presidente le dio la indicación a la ministra de Salud: analicen eso ya y resuelvan ya ese asunto, porque ya es estructural, que nos está causando problemas graves. Muy bien, Luis, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Luis Rodríguez, comisionado para proyectos estratégicos del presidente Nayib Bukele. Le agradecemos que haya venido a darnos, digamos, este vistazo del trabajo que usted va a desarrollar. Esperamos recibirlo en posteriores ocasiones para que hablemos ampliamente de áreas que se nos quedan, digamos, todavía en el tintero. Educación es uno de los puntos claves. Sabemos los costos que esto tiene para el país, el no tener la infraestructura adecuada. El hecho de que haya más de 5.300 escuelas, pero muchas con problemas, digamos, incluso de techos, de agua, de sanitarios. Entonces eso es importante porque sabemos que son temas que afectan directamente la vida de usted que nos está sintonizando esta mañana. Y solo haciendo un paréntesis con eso de educación, disculpame. Aparte del presupuesto de educación, ¿tú sabes quién es el menor colaborador o sea, están los cooperantes, están la empresa privada? El menor colaborador ha sido el gobierno. 2.7% del 100% de la colaboración, aparte del presupuesto que tiene, es el gobierno. O sea, hay que poner el aparato del Estado en función de la educación. Exactamente, y es por eso que vamos a dejar la invitación abierta, Luis, para que vengamos y hablemos de temas específicos. Educación, creo yo que amerita pues un programa para que analicemos qué se puede hacer y digamos y cómo encuentran ustedes toda la infraestructura educativa y los retos que surgen para ustedes como el nuevo gobierno. Gracias por estar aquí, Luis Rodríguez. Gracias a ustedes y cuando quieran estamos. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con las entrevistas, vamos a hablar un poco de política, así que le invitamos a usted a que siga con nosotros. Somos Canal 12 y Hechos AM.